¿Qué tal, amigos de Rema Visión? Sean bienvenidos a su programa Joyas Eternas. La semana pasada estuvimos compartiendo con el pastor Hernando algunos puntos sobre la venida de Jesús. Estuvimos hablando sobre que en los últimos tiempos serán como los días de Noé, y así que le damos la bienvenida al pastor Hernando. Pastor, bienvenido. ¿Qué tal, James? Buenas noches a todos los televidentes. Qué bueno que escogiste este tipo de temas, porque quizá mucha gente lo desconoce. Y por desconocerlo, incluso cuando hablamos de la venida del Señor, creen que va a ser un acontecimiento malo, un acontecimiento... Y como veíamos la semana pasada, realmente la venida del Señor va a marcar el fin del gobierno de las tinieblas en la tierra. Amén. Y esa es una buena noticia, porque si hay enfermedades, si hay violencia, si hay pobreza, no es por Dios, sino por cómo la tierra fue entregada al reino de las tinieblas. Y todo lo que hoy vemos a nuestro alrededor, negativo y malo, no salió del corazón de Dios. Pero como la tierra es una hechura de las manos de Dios, y los que vivimos en la tierra somos la obra de sus manos, entonces Él se va a encargar de venir a reparar lo que el hombre y con asociación con las tinieblas han hecho de la tierra. Y entonces todo esto malo que vemos hoy en día, un día desaparecerá. La Biblia nos da una promesa, que la tierra entera será llena de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Entonces la venida del Señor es un tema de esperanza, es un tema donde la gente, si se ha preguntado cuándo terminará toda esta injusticia, cuándo terminará toda esta miseria que se vive en la tierra, que uno lee en los periódicos, que mueren jovencitos, que violan a jovencitas, que niños son utilizados para abuso sexual, para jovencitas siendo llevadas para ser prostituidas. Cuando vemos todo esto, la pregunta es, ¿algún día tendrá fin esto en la tierra? ¿Que la corrupción de los gobiernos terminará? ¿Las amenazas de guerra? Y la respuesta es sí, es muy positiva. ¿Cuándo terminará esto? Cuando Jesús regrese a tomar posesión de la tierra. Entonces, la venida del Señor realmente es un tema interesante, es un tema de bendición y no para estar temblando. Deberíamos de temer por lo que vivimos hoy, pero no por la venida del Señor, porque la venida del Señor va a ser algo glorioso y emotivo, desde luego, para el que está preparado. Así es, pastor. También estuvimos tocando sobre nuestra responsabilidad como iglesia. Un punto muy, muy especial que me llamó mucho la atención es de que Jesús intercede por nosotros, y nuestra responsabilidad por nosotros es de interceder por las personas del mundo, por aquellas personas que no tienen esperanza, por aquellas personas que están asustadas por todo lo que está aconteciendo ahorita en este mundo, pastor. Pero queremos tocar otro punto, y ese punto es sobre el área económica. Estuvimos hablando sobre el ámbito social, qué es lo que está ocurriendo en el ámbito social. Entonces ahorita quiero tomar este punto sobre qué es lo que estamos viendo en el área económica, pastor. Bueno, mira, cuando el Señor regrese a la tierra, va a encontrar, como en los días de Noé, una estructura consumista. Jesús lo dijo de esta manera: la gente en los días de Noé se daba a comprar y vender, dice la Escritura, ¿va? Como que fuera algo ilícito. Y realmente comprar y vender no es malo, pero en la forma como Jesús lo está enfocando, nos está hablando de cómo el sistema consumista que trae la democracia va a absorber el corazón de los hombres. Te lo voy a decir de esta manera y espero tratar de darme a entender. Amén. Cuando Jesús venga a la tierra va a estar totalmente democratizada. Es decir, el gobierno que el anticristo va a conquistar va a ser el mundo democrático. Quiero aclarar que no soy socialista, no soy comunista, ni feudalista, ni imperialista. No creo en los gobiernos de la tierra. Todo lo que está hecho en la tierra tiene el defecto del pecado. Creo en la teocracia, creo que Dios debe gobernar el corazón de los hombres, Amén. Tomar las riendas de las decisiones políticas y sociales y económicas del mundo. Pero como esto no es ahorita sí, sino que hay que esperar a que el Señor regrese para que esto se pueda tornar de esta manera, para que la teocracia venga a la tierra. Entonces lo que estamos viendo es que la democracia, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, va a ir absorbiendo poco a poco a todo el mundo, de tal manera que va a ser el hombre, el barro, el que va a gobernar la tierra. No va a ser Dios el que va a gobernar la tierra, sino que cada vez más el hombre va a creer que Él es Dios. Acuérdate que en la democracia se habla que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces ellos están, desde luego, no del Dios de la Biblia, sino que del Dios, o sea, del hombre. Ahora, ¿qué puede salir del corazón del hombre?
Creo que todos los hombres hemos probado que de nuestro corazón o en nuestro corazón hay maldad, y por lo tanto lo que sale es malo. Quiero decirte que todo lo malo que hay en la tierra no surgió por generación espontánea, sino que fue el hombre el que la produjo, bajo el comando de las tinieblas. Por ejemplo, la embriaguez, la infidelidad, el robo. Eso no salió del corazón de Dios, eso salió del corazón del hombre, del mal corazón del hombre, del daño genético que el hombre tuvo a raíz de que el hombre pecó, desde luego. Entonces podemos decir, James, que la democracia, decir que el hombre va a ser el Dios de la tierra, es decir que obviamente va a desencadenarse la desigualdad, la injusticia, porque es lo que hay dentro del corazón del hombre. Amén. Ningún hombre puede decir que es justo. Ningún hombre, porque vemos incluso hasta en las familias, vemos la injusticia, como un papá se inclina más por un hijo que por otro. Eso es injusticia. Podemos ver la violencia, como para corregir muchas veces los papás corrigen de una manera sin piedad y con palabras muy grotescas y groseras y vulgares a sus hijos. Podemos ver lo que hay dentro del corazón del hombre, las mentiras, todo eso. Jesús dijo que todo lo que hay en la tierra no es lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale del corazón del hombre. Hablando el Señor de que el daño del pecado está dentro del hombre, no está en lo de afuera. Entonces cuando decimos que Dios va a ser el pueblo, el hombre, el barro, estamos hablando de una sociedad fallida, que entonces va a ser una sociedad con muchas injusticias y con todo lo que estamos viendo hoy en día. Si Dios gobernara la tierra, no habría injusticia. Yo oigo mucha gente que le echa la culpa a Dios de lo que pasa en la tierra y dice, mire, si existe Dios, porque hay injusticia, porque hay robos, porque hay mentira, porque eso no es culpa de Dios. Si Dios gobernara por lo menos tu casa, la casa fuera diferente, pero ni siquiera Dios gobierna tu casa, sino que solo cuando te conviene Él es el que gobierna, y cuando no te conviene eres tú el que gobiernas. Por eso están esas situaciones de tanto fracaso familiar, matrimonial que existe en la tierra. Vemos que ni siquiera las congregaciones que dicen ser cristianas del todo las gobierna Dios, porque si Dios del todo las gobernara, viviéramos un cielo dentro de la tierra. Lamentablemente ni eso se da. Entonces te puedo decir que cuando el Señor venga a la tierra, me preguntas en económico, el Señor va a encontrar una sociedad materialista, consumista, y eso lo estamos viendo. Estamos viendo que los países que fueron muy cerrados a esto, por ejemplo los chinos, ya se abrieron a este tipo de espíritu materialista. Vemos países que fueron muy cerrados a esto, como los islamitas, ahora ya están abiertos al consumismo. De hecho, los países que fueron gobernados por islamitas, hoy están derrocando esos gobiernos que tuvieron, y en su lugar están poniendo gobiernos democráticos, como por ejemplo Egipto. Eso no estoy hablando de muchos años, el año antepasado se vivió eso. Como Siria, Líbano, Turquía, que eran países que tenían una forma de gobierno islamita extremo, hoy en día se abrieron realmente a la democracia, y son países que están tomando dentro de su estructura la democracia. La democracia va a ser el gobierno que Jesús va a encontrar cuando venga a traer a su iglesia. Entonces repito, ¿qué es la democracia? La democracia es gasta. Tú eres por lo que vales, es lo que dice el espíritu democrático. Es lo que dice el espíritu materialista. Tú eres lo que traes puesto. Entonces, si una persona se viste con una ropa cara de marca, con joyas de marca, y anda un carro último modelo, ese hombre es un próspero, ese hombre es un bendecido, ese hombre está bien. Pero si ves a una persona que no tiene estos recursos, entonces la democracia lo devalúa y hasta le llama pobre, y le llama a una persona hasta paupérrima. Pero realmente cuando vemos en la teocracia de Dios, eso no existe, esa forma de gobierno no existe. El materialismo y el consumismo no existe. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el consumismo y el materialismo es lo que ha traído deudas a los hogares. Hay gente que no tiene para comprar una loción cara, pero como tiene que mostrar cierto estatus para tener cierto valor, se lo compra una joya y compra ropa a crédito, y todo lo compra a crédito, porque tiene que mantener un estatus dentro de este sistema democrático, mercantilista, materialista. Y realmente la gente se siente feliz y bendecida si tiene bienes materiales, y si adolece de ellos, se siente una persona que no está bendecida, triste, deprimida, porque eso es lo que lleva el espíritu democrático.
Date cuenta que Estados Unidos, que es el líder de la democracia, igual que Francia y Grecia, son países que se dieron a la tarea de venderle la idea al hombre de que somos felices por lo que tenemos. Y ese es el materialismo. Y eso es lo que Babilonia, Apocalipsis capítulo 19 y 20, le trae a la estructura del hombre. Lamentablemente eso también entró a la iglesia. De tal manera que si tú revisas, hay muchas congregaciones, claro, hay honrosas excepciones, donde para ellos lo más importante es el edificio donde se congregan, las sillas donde se van a sentar, el equipo de sonido que van a tener para la calidad de sonido, de equipo de sonido que van a tener, porque de acuerdo a eso marcan la bendición. El traje que van a portar los diáconos, el pastor, el carro en el que llega la gente a la iglesia, como que eso está marcando hoy el estatus de bendición de la iglesia. Entonces podemos decir que el materialismo entró también a la iglesia. Hoy en día la gente se siente próspera por lo que tiene. Yo he encontrado muchos grupos que piensan que le van a demostrar al mundo que Dios es grande por lo que visten, que le van a demostrar que Dios es grande por las joyas que tienen. Y realmente eso es ridículo. Realmente eso es totalmente ridículo, porque el evangelio no consiste en comida ni bebida. La bendición de un hombre no consiste en cuánto dinero tenga en la billetera o qué tipo de ropa pueda utilizar. Realmente eso no es lo que establece la bendición. La bendición de Dios establece cuánto el Dios de la gloria, el Dios de la Biblia, te está ministrando tu interior. Amén. Porque yo te puedo decir que hay creyentes, cantidad de creyentes que dentro de su corazón tienen avaricia y son creyentes, que tienen orgullo, que tienen soberbia, que tienen rencores, resentimientos con una buena ropa. Aunque tengas buena ropa, tú no eres una persona bendecida si no puedes dormir en paz. Aunque tengas una excelente casa, tú no puedes decir que eres bendecido si no hay paz dentro de la casa que vale millones de dólares, pero no encuentras la paz en la casa, y donde los jóvenes prefieren mejor estar en la calle que en la casa que vale millones, porque dentro de esa casa donde hay millones invertidos no hay paz, no hay amor, no hay armonía. Entonces tenemos que cambiar los valores, es decir, tal vez no cambiarlos, sino no dejar que el materialismo nos invada a nosotros. Amén. Yo no soy un buen ministro porque traiga un traje Giorgio Armani o un Serengeti. Eso a mí no me hace un mejor pastor, y no me hace decir que soy un pastor bendecido. Me hace un pastor bendecido el tener comunión con mi Señor, que me hable y que traiga una palabra del cielo para la gente de la tierra, para mis ovejas, que traiga un alimento sólido para ellos. Eso es lo que me hace un pastor bendecido. Me hace un pastor bendecido cuánta comunión tengo yo con mi Señor. Eso es lo que me hace un pastor bendecido. No me hace bendecido si yo ya aporto un anillo que vale muchos millones de dólares porque tiene un diamante de varios quilataje. Eso no me hace a mí un pastor bendecido. Igual a una oveja, el tener un carro último modelo no la hace una oveja bendecida. Si dentro de ese carro se viven muchas discusiones, si el hombre que lo maneja es un violento, si el hombre que lo maneja es una persona insegura, si una persona que la maneja es una persona materialista, realmente eso no te hace bendecido. Claro, no estamos hablando de la pobreza, de hecho yo no soy una persona pobre, pero te digo, eso no es lo que marca la bendición. Eso no es, quitemos de la cabeza el materialismo. Pero ¿por qué mucha gente se está volviendo materialista? ¿Por qué mucha iglesia se está volviendo materialista? No digamos el mundo. Porque el espíritu de la democracia, de la avaricia, del mercantilismo y el consumismo está invadiendo todas las esferas, porque es una señal de que Jesucristo está a las puertas. Esa es una señal de que los valores se están perdiendo por el dinero. La gente ya se vuelve irresponsable por el dinero, ya roba por dinero, ya miente por dinero, ya estafa por dinero, se endeuda por dinero. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, porque realmente estamos siendo invadidos por un espíritu consumista, donde se cree que el que más tiene vale más. Pero de lo que más tiene, de cosas materiales. Colosenses capítulo 3 creo que nos puede aliviar perfectamente bien del espíritu materialista. Colosenses capítulo 3 verso 1 dice que si habemos resucitado con Cristo Jesús, dice que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra. Dice que nuestra mirada no está puesta en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Con ese pasaje de Colosenses capítulo 3 verso 1 y 2 nos podemos dar cuenta que Dios no quiere que tengamos la mirada, ni mucho menos el corazón, en las cosas de la tierra, sino que nuestra mirada esté puesta en las cosas eternas, no en las perecederas. Una señal que marcó el apóstol Pedro en la segunda carta, segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 3,
es de que en los días finales muchos predicadores de la palabra van a hacer mercadería de las ovejas. Y creo que hoy estamos viendo eso. Estamos viendo que mucho ministro ya no está predicando porque le interesa el corazón de las ovejas. Las ovejas dejaron de ser una bendición espiritual para los pastores, sino que se volvieron una fuente de recursos económicos personales. De tal manera que el pastorado, el apostolado, ya no se volvió un ministerio vocacional. Ahora se volvió una profesión por la cual puedo adquirir una buena vida y una vida cómoda. ¿Cómo te lo pruebo? Las universidades teológicas. Las universidades teológicas, y si tú lo revisas, habría que revisar si todos los que están estudiando teología para ser pastores o para ser ministros primarios realmente tienen el llamado de Dios y la vocación. Porque hoy en día puede ser que de repente el jovencito salió ya de bachiller y no le gustan las matemáticas, no le gusta, entonces no puede seguir una ingeniería, no le gusta leer, entonces no quiere seguir derecho. Hay muchas deficiencias en muchos jóvenes. Entonces, ¿qué dice? Me meto de pastor. Y como ahora el pastorado está bien pagado, entonces por los diezmos, entonces me meto de pastor. Abro mi champita, mi charquito por ahí, en el garage de mi casa, y ahí recibo por lo menos una fuente de ingresos. Entonces la gente muchas veces estudia teología, y muchos jóvenes se meten a estudiar teología no porque amen las almas, sino porque quieren una fuente de ingresos y una fuente de ganancias. Esa es la verdad. Entonces estas personas que no tienen vocación, llamado de Dios, ni predestinación, entonces se meten, abren su congregación, y como hay público para todo, les empieza a llegar la gente y ya tienen su fuente de riqueza. Y lamentablemente entonces las ovejas se están volviendo una fuente de ingresos. Y entonces la consejería que hay sobre ellos, la forma incluso de tratarlos, la forma incluso de organizar la iglesia, ya todo parece una organización empresarial más que el cuerpo de Cristo. Y en eso hemos caído, pero eso no nos debe asustar, porque es parte de las señales de la venida del Señor, que los ministros harán mercadería de las ovejas. Entonces, atención a las ovejas. Como decíamos en el programa pasado de la violencia, renunciemos a la violencia. Y hoy renunciemos al espíritu materialista. Renunciemos a eso. No nos dejemos llevar por ese espíritu consumista. Porque la felicidad no está en los bienes que tengamos. Amén. La felicidad está en que el Dios que provee los bienes esté fluyendo en nuestros corazones. Nos esté ministrando gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y sobre todas las cosas el amor. Amén. Vamos a ser más felices cuanto más amemos. Vamos a ser más felices cuanto más paz haya en nuestro corazón que fluya del Espíritu Santo. Amén. Nuestra paz no puede fluir de las cosas materiales. Nuestro gozo no debe fluir de acuerdo a la cantidad de bienes que yo tenga, sino que el gozo que yo tengo debo establecerlo en base a la bendición de portar la presencia de Dios. Amén. Y que esa me esté ministrando. De conocer quién es Jesús. Entonces cuidado con el materialismo, porque el materialismo va a ser una de las situaciones que el Señor va a encontrar en la tierra. Amén. Acuérdate que la democracia es la que ha traído más pobreza a la tierra. En la democracia, parte del sistema económico democrático está la globalización. Y la globalización ha traído la pobreza a los países, sobre todo subdesarrollados, que no somos industrializados. Porque los grandes capitales, los monstruos transnacionales, se están comiendo la pequeña y mediana empresa. Si alguien tenía una ferretería por ahí y era su fuente de recursos, si alguien tenía por ahí una tiendecita de ropa o tenía una venta de artículos, están viniendo las macroempresas con precios más bajos que los pequeños no pueden competir, con facilidades de pago impresionantes que el mediano comerciante y el pequeño comerciante no puede darle a sus clientes. Todos los clientes por dinero le dan la espalda al comerciante nacional, al comerciante regional, local, a su vecino, para ir a comprar a estos almacenes transnacionales. ¿Y qué ha traído? Lo que ha traído es que estos pequeños comerciantes han tenido que cerrar porque ya no venden, porque tienen deudas, porque no pueden competir con estos monstruos. Entonces los grandes se están comiendo a los pequeños. La globalización es una competencia totalmente desigual. ¿Cómo competir con
mi capital pequeño con un capital super mega hipermillonario. No se puede. Entonces la gente obviamente está cerrando. Y cuando cierras tu negocio, pues ahí se va el contador, ahí se van los vendedores de sala, y eso está generando más pobreza. Y eso lo está trayendo la democracia. Esa globalización está destruyendo la economía de los pueblos. Y entonces, mira, yo te quiero decir con esto, James, esa injusticia está creando más pobreza. Cuando Jesús venga a la tierra, va a encontrar esa desigualdad. Y eso lo estamos viendo a escalas macro, a nivel mundial, porque la globalización está matando las economías del mundo. Y entonces el rico se está haciendo más rico y el pobre cada vez más pobre. Y esta es una señal de la venida del Señor. Entonces cuando vemos todas esas noticias, de alguna manera nos emocionamos, porque eso lo que está marcando es que nuestro Señor, nuestro Salvador, está a las puertas. Así es, pastor, y ver todo eso conlleva algo, pastor, y usted tocaba varios puntos en en lo que nos compartía, y pastor, usted decía sobre la violencia, porque hay mucha violencia, y tuve una experiencia en un viaje que hicimos a México, y pues una señora me llama y me dice que están haciendo. Nosotros yo le digo pues que estábamos evangelizando, y la señora me dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no voy a ir a evangelizar a su país, Guatemala? ¿Por qué no voy a ir a evangelizar a su país? Porque ahí hay más violencia que acá, me decía. ¿Y por qué hay violencia? Me empezó a decir, ¿por qué esto? Mire, mi casa está así y todo eso. Y mi respuesta fue porque no muchos se acercan a Dios. Nadie quiere conocer a Dios. El amor de muchos se está apagando, pastor, y es porque no se quiere acercar a Dios. Y también tuve otra experiencia en Costa Rica, personas que tenían bastante dinero, que lo único que no tenían era lo más precioso, que era Jesús. Eran personas tan pobres, que lo único que tenían era dinero, pastor. Entonces... Mira, James, yo te voy a decir una cosa. La persona que te habló de México, yo te digo, yo soy mexicano. Y te voy a decir que si hay un país que fue marcado como uno de los países más violentos del mundo, fue precisamente México. Amén. Por el narcotráfico que se da del Distrito Federal para el norte. Yo creo que de nadie escapa que los grupos de narcotráfico están creando una inestabilidad de violencia en México. Pero dejemos qué país tiene más violencia o quién tiene menos. La violencia no solamente es de grupos terroristas o de maras, sino la violencia está desencadenada en la familia. Amén. Con el mismo padre de familia que le pega a la esposa, con el mismo padre de familia que corrige de una manera violenta y con palabras muy ofensivas a sus hijos. Ahí está marcada la violencia. Con la violación, cuando la mujer no quiere tener relaciones sexuales y el hombre abusa de ella porque es su esposa y la obliga, incluso hasta tener una forma de vida sexual que la mujer no aprueba. Ese tipo de vejaciones y de violencias se vive la violencia económica, donde el hombre no deja trabajar a la mujer porque es celoso. Vemos realmente una violencia económica donde el hombre limita a la mujer, que porque ayuda a sus papás, en fin, mira, vemos mucha violencia en muchas maneras. En las iglesias hay violencia. Digamos, hay violencia hasta de púlpito a púlpito. Esos que predican tal cosa son del diablo, y los que no predican lo que yo predico son del diablo. Esa violencia existe, mira el internet. O sea, una cosa es denunciar y enseñar la verdad de la palabra, y otra cosa es querer golpear e insultar a las personas que no tienen el mismo credo que uno tiene. No soy ecuménico ni soy sincrético, creo que eso es del diablo, pero tampoco mi función es insultar a la gente que no cree lo que yo creo o lo que establece la Escritura. Entonces te voy a decir con todo el corazón que la violencia está desencadenada. Ahora, tú lo estás diciendo, tendremos que esperar a que Jesús venga para que la paz venga a mi corazón, a mi vida, a mi hogar, a mi familia, a mi congregación. ¿Tendré que esperar a que Jesús regrese para yo vivir otro tipo de vida en el área financiera y económica? No. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí. Amén. Está en espíritu. Él prometió que donde 2 o 3 nos reuniéramos en su nombre, ahí estaría Él presente. Él está con nosotros. Amén. Él está aquí en este momento. Él está Amén. aquí. Exacto. Entonces no tenemos que esperar a que sea su venida física, literal, para disfrutar esto. Ya podemos disfrutar el reino de los cielos aquí en esta tierra, pero para eso tenemos que renunciar a los principios mundanos. Tenemos que renunciar a los principios diabólicos. Yo no tengo que permitir que el materialismo, no tengo que permitir que
que la violencia entre a mi vida, a mi corazón, y si ya entró, pues tener que erradicarlo de mi vida en el nombre de Jesús para permitir que el gobierno de Dios entre a mi corazón. Ya el Señor está gobernando sobre muchos corazones, y esos corazones, claro que tienen cosas materiales, claro, y las disfrutan, pero no son felices por eso. Claro que hay gente que ya erradicó la violencia de su corazón, que quizá venimos de hogares violentos, de formaciones violentas, pero que el Señor en su misericordia nos reveló su reino. Y entonces quitamos la violencia por la paz de Dios, por reacciones de acuerdo al corazón de Jesucristo. Y entonces yo invito invito a mi mismo corazón a que sigamos buscando el rostro de Dios, a que busquemos su palabra, a que busquemos tener comunión con el príncipe de paz, y la paz va a llegar a nosotros, con el Dios que lo llena todo y que nos sacia, de tal manera que teniendo abundancia o escasez, seamos felices. Amén. Y que entendamos que la presencia de Dios en nosotros es lo más glorioso que nos puede suceder. Amén, pastor. Así es, así que le invitamos a todos los televidentes que se acerquen a Jesús, que Él es nuestra esperanza, Él es nuestro amor y nuestro pronto auxilio. Así que dice la Biblia que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y encontrar oportuno socorro. Así que les dejamos con esas palabras y les invitamos a que no se pierdan en el siguiente y que nos acompañen siempre en este programa. Así que muy buenas noches.